Bueno, tenemos otro problemita de fracciones. Dice, Elena salió a caminar por un circuito arbolado de 1650 metros de largo. Cuando había recorrido 660 metros, paró a atarse los cordones. La primera pregunta nos dice qué parte del circuito llevaba recorrida. Expresalo como fracción irreducible. Vamos a hablar antes de qué se trata una fracción irreducible. A ver, veamos por acá. Nosotros cuando trabajamos con fracciones, generalmente en la primaria, empezamos buscando algo que se llama fracciones equivalentes. Bien, básicamente al dato de una fracción que tengamos, tanto al numerador como al denominador, lo multiplicamos por un mismo número. Por ejemplo, el 4 que está acá lo multiplicamos por 2, llegamos a 8. Y arriba también por el 2, bien, al numerador lo multiplicamos por 2 y llegamos al 6, 6 octavos, ¿no? En este caso. Entonces, básicamente buscar una fracción equivalente es buscar una fracción que representa la misma cantidad, pero escrita con otros números, bien. 6 octavos es igual a 3 cuartos, pero como vemos está con otros números. Esto lo podemos pensar con cualquier valor, multiplicando arriba y abajo, pero siempre el mismo, ¿no? Acá, por ejemplo, usamos el 5 para multiplicar arriba. 3 por 5 queda 15 y el 5 también para multiplicar abajo. 4 por 5 queda 20. Lo importante es eso, que se respete el hecho de multiplicar arriba y abajo por el mismo, ¿bien? De esa manera llegamos a una fracción equivalente, o sea que vale lo mismo, pero escrita con otros números, ¿bien? Bueno, en los casos donde nosotros multiplicamos arriba y abajo por un mismo valor, estamos amplificando la fracción. Y en los casos donde dividimos por un mismo valor, estamos simplificando. En este caso, el 24 y el 15 tienen un divisor común. 24 lo podemos dividir con el 3 y al 15 también lo podemos dividir con el 3. Luego de dividir al 24 y al 15 nos queda 8 octavos, perdón, 8 quintos. Eso significa que llegamos a una fracción simplificada. ¿Bien? El 8 quintos ya no se puede seguir simplificando porque el 8 y el 5 no tienen ningún divisor en común. Entonces decimos que la fracción es irreducible. Irreducible básicamente es cuando ya no se puede simplificar la fracción. ¿Bien? Bueno, volviendo al problema. Esto era marco teórico para que más o menos nos ubiquemos. Y nos dice que corrió 660 metros de un circuito de 1650 y justamente corrió hasta 660 porque frenó para atarse los cordones. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué parte del circuito llevaba recorrida? Si recordamos un poco el ejercicio de la gaseosa, el ejercicio anterior, que hicimos también con fracciones, era la parte, los 660 metros que se recorrieron respecto al total, a los 1650. Siempre en el denominador ponemos el total. Lo que hicimos, lo que consumimos, en el caso de las gaseosas era lo que habíamos consumido, acá bueno, lo que recorrimos, respecto del total. Bien, simplificamos las unidades y podemos simplificar los ceros al final, siempre y cuando, bueno, estén justamente al final. Bien, sería equivalente a dividir con 10 arriba y abajo. Bueno, nos queda entonces la fracción 66 sobre 165. Y esto uno podría ir probando y se va a dar cuenta que tanto al 66 como al 165 los puede dividir con 3. En el caso del 66 nos quedaría 22, haciendo alguna cuentita auxiliar. Y en el caso del 165 vamos a hacer una cuentita auxiliar por acá al costado. 165 dividido 3. Agarro las dos cifras, 3 por 5, 15, 16 menos 15
el resto va a ser 1, bajamos este 5 de acá. 3 por 5, 15. 15 menos 15, el resto es 0. ¿Bien? Entonces 165 dividido 3 nos queda 55. Y podemos ver que al 22 y al 55 los podemos dividir con 11. En la tabla del 11, recordemos, 11, vamos a hacer un pequeño fragmento de la tabla. 11 por 1, 11, 11 por 2, 22. Esta es una tabla que se aprende rápido porque básicamente cada nueva multiplicación, la cifra vemos que se repite, ¿no? 11 por 4, 44. Bueno, dividiendo entonces al 22 y al 55 con el 11, acá nos quedaría 5 y acá nos quedaría 2. O sea que tenemos 2 quintos del recorrido. ¿Bien? Podemos aclarar por acá que la respuesta sería se recorrió 2 quintos del total. ¿Bien? Siempre formato de oración al final para que quede un poquito más claro. Y ahora vamos a la pregunta B. Nos dice, luego de atarse las zapatillas, caminó 1320 metros más. ¿Qué parte del circuito representan? Bueno, nosotros teníamos ya 660 recorridos, ¿no? Entonces vamos a sumarle los 1320 nuevos. Podemos hacer una cuentita auxiliar, 1320 más 660. Esto nos queda 0, 2 más 6, 8, 3 más 6, 9. Y el 1 más nada queda 1. 1980. ¿Bien? Esto metros. ¿Bien? Bueno, esto se recorre respecto a el total. ¿Bien? Entonces tendríamos que se caminaron 1980 metros y el total del circuito son los 1650 metros que originalmente nos dice el enunciado. ¿Bien? Y recordemos que el total siempre es la referencia, eso va a ir en el denominador. 1650 metros. ¿Bien? Bueno, hacemos la simplificación de las unidades cuando están arriba y abajo, los ceros que se encuentran al final, que sería el equivalente a dividir con 10 arriba y abajo, y nos queda la fracción 198 sobre 165. Esto uno puede ir probando divisores en común. Bueno, probando con el 3, por ejemplo, nos quedaría que 165 se puede dividir con 3 y 198 también. En el caso del 165 lo vimos anteriormente, nos daba 55 en la cuentita de arriba, dividiendo con 3. Y en el caso del 198 voy a hacer una cuentita auxiliar. Bien, agarro las dos cifras, acá el 19, 3 por 6, 18. Bueno, 19 menos 18, el resto es 1. Bajo este 8 de acá. 3 por 6 de vuelta, 18, y 18 menos 18, el resto es 0, y tiene que ser 0 siempre, porque justamente estamos diciendo que es divisible. ¿Bien? Algo es divisible por otra cosa cuando el resto es 0. ¿Bien? De vuelta estamos en una situación donde 66 y 55 serán simplificables, dividiendo con 11, acá nos quedaría 6 y acá nos quedaría 5. ¿Bien? Recordemos que acá es muy útil conocer las tablas, incluso la tabla del 11, como podemos ver, acá es útil. Y tendríamos entonces que lo recorrido en total sería 6 quintos del circuito. ¿Bien? O sea, tenemos un valor mayor al entero. 6 quintos supera al entero. Bueno, podemos poner entonces en la respuesta que el recorrido total será de 6 quintos del circuito. Y en realidad lo que estamos diciendo es que recorrimos un poco más del total del circuito, porque superamos el entero. El entero serían, el circuito entero serían los 1650 metros, pero nosotros hicimos un poquito más, hicimos los 660 que ya teníamos más 1320.
Y esto se puede explicar con que el circuito lo recorrimos una vez hacia adelante y un poco hacia atrás, ¿bien? Eso podría justificarse, ¿bien? Yo preferentemente lo aclararía en el enunciado, que el circuito se puede recorrer, qué sé yo, de forma circular. Quedaría un poquito más claro para entender que lo completamos una vez y lo recorrimos un poquito más todavía. ¿Bien? Bueno, esto sería todo, espero que se haya entendido y cualquier duda la pueden dejar en el cuadro de comentarios. Chau chau.